Estamos grabando clase el día hoy, lunes 18 de abril del 2022, correspondiente al curso de Mecánica de Fluidos 1, sección A. Empezamos compartiendo pantalla. Entonces, la clase del día de hoy es tres propiedades que vamos a ver, que son la densidad, el peso específico y el módulo volumétrico. Son conocidas por ustedes, pero las vamos a repasar, ¿no? Porque las dos propiedades importantes, una de ellas la vamos a ver el miércoles, que es la presión y la viscosidad, ¿no? Son las dos, vamos a decir, principales, ¿no? Pero vamos a hablar el día de hoy de densidad, peso específico y módulo volumétrico. La densidad. La densidad es una propiedad muy importante, ¿no? En las transacciones comerciales, como indica acá, en las operaciones, ¿no? Ustedes van a dedicarse a hacer transacciones comerciales, compra de lubricantes, de combustible, ¿no? Dentro de la empresa que estén trabajando, ¿no? Entonces van a ver eso, ¿no? Generalmente, pues, derivados de petróleo, ¿no? Y bueno, estos líquidos, ¿no? Que van a ser almacenados como dice acá, ¿no? En tanques, etcétera, de su empresa, ¿no? Y al ser almacenados ahí, pues vamos a tener que ver cuánto de volumen vamos a comprar de ese petróleo, ese lubricante, ¿no? Vamos a hablar de volúmenes. Voy a necesitar el dato del volumen, de ese líquido. En estas transacciones también tengo que ver, a la hora que compro el combustible, el petróleo, el aceite, en este caso el combustible, ¿no? El combustible, pues, me va a proporcionar energía. Pues generalmente, pues va a ser quemado en un motor de combustión interna o una turbina a gas, una turbina a vapor. Voy a necesitar, ¿no? Eh, ¿Qué cantidad de energía me va a dar ese combustible a mi equipo? Y energía pues tiene que ver necesariamente con la cantidad de masa que tiene ese combustible y por lo tanto necesitaré saber la masa de ese combustible. Entonces por este lado manejo volúmenes, por este lado manejo masa. Conclusión, para poder hacer estos cálculos de energía y de rendimiento energético de un combustible, voy a tener que asociar masa con volumen. Por lo tanto, va a ser importante mi densidad, ¿no? Entonces, saber la densidad de ese combustible que yo voy a utilizar. ¿Qué es la densidad? Pues es una relación de masa hacia volumen. Tiene unidades de masa como el kilogramo, la libra, el UTM, el SLUC. Unidades de volumen como metro cúbico, pie cúbico, etc. Y esto me dan las unidades de densidad, ¿no? La densidad es variable en los gases, ¿no? Porque es muy fácil comprimir a los gases y esta masa pues va a cambiar abruptamente, ¿no? Dentro de un determinado volumen y va a ser proporcional prácticamente con la presión. En cambio, en los líquidos esta densidad pues no va a cambiar mucho, ¿no? Porque los líquidos son prácticamente incompresibles, ¿no? Entonces, eso es la característica de esta densidad. En el curso de termodinámica y acá también en este curso, en determinado momento vamos a hablar del volumen específico, ¿no? Que tiene la definición al revés que la densidad.
¿no? Si densidad es masa entre volumen, volumen específico es volumen entre masa. Por lo tanto, el volumen específico será el inverso de la densidad. Y como ven, las unidades son al revés, ¿no? De las de densidad. Entonces es importante saber pues la relación que hay entre volumen específico y densidad. En determinados puntos del curso vamos a tocar volumen específico, pero más lo ven ustedes en termodinámica. Si vemos algunas densidades de algunos fluidos, si vemos este par de gases, ¿no? El aire en kilogramos metro cúbico, su valor de densidad 1.2, 0.084, son densidades muy bajitas, valores muy pequeños en kilogramo metro cúbico de la densidad. Pero si vemos las densidades de los líquidos, vemos pues que hay valores grandes, ¿no? Comparados con esto de los gases, ¿no? 680, 900, el mercurio 13.580, la glicerina 1.264 kilogramos por metro cúbico, comparado contra 1.2 o 0.084, pues es abismal los valores, ¿no? De densidad, ¿no? Los gases pues tienen densidades bajas, los líquidos densidades más altas. Acá tenemos una comparación de aceites, ¿no? De todo tipo de aceites, más o menos los aceites de crudo, ¿no? De pesados, muy espesos, ¿no? Tienen una variación de densidad, pues, entre 1 a 0.92, los extra pesados, arriba de 1 gramo por centímetro cúbico, ¿no? Medianos ya 0.92, 0.87 en gramos por centímetro cúbico, ¿no? Y los ligeritos menos de 0.83. Y acá pues tenemos los valores de densidad, ¿no? De aceites más gruesos y aceites más livianitos, ¿no? Veamos ahora lo que es el peso específico. El peso específico pues es una relación entre el peso del fluido con respecto a un volumen determinado. Pero como un peso es masa por gravedad y masa entre volumen es la densidad, pues el peso específico será la densidad por la gravedad, ¿no? Si yo sé la densidad, puedo saber el peso específico multiplicando pues por la gravedad la densidad y obtengo el peso específico. Unidades del peso específico: en el numerador tiene unidades de fuerza, el newton, kilogramo fuerza, libra fuerza, el poundal, que es una unidad de fuerza del sistema inglés, que lo vimos en unidades, y abajo unidades de volumen. La densidad relativa. La densidad relativa es esta S. Y la densidad relativa lo que hace es agarrar la densidad de un fluido líquido, ¿no? Y lo compara, lo divide con la densidad del agua. Y me da un número adimensional, ¿no? Es una manera de expresar la densidad de un líquido, ¿no? Esta S, llamada densidad relativa. También esta densidad relativa, ¿no? Por ejemplo, en los gases, ¿no? Esta densidad del gas la comparo ahora no con el agua, sino con el aire, y esta relación vendría a ser la densidad relativa de un gas. La densidad relativa es adimensional, ¿no? Desde el momento que tenemos en las mismas unidades arriba y abajo de su definición, es un valor adimensional. La referencia a la cual vamos a colocar acá en el denominador para el agua va a ser 1000 kilogramos metro cúbico, y la referencia que vamos a colocar acá para el caso de los gases es 1.2 kilogramos metro, un valor estándar eh, de la densidad del agua y de la densidad del aire.
Entonces, esta densidad relativa, ¿no? Que acabamos de definir para líquidos y para gases, ¿no? Llamada S, en el ambiente de ingeniería se le denota con la letra S. Pero si ustedes revisan bibliografía, no van a ver la letra S. De repente van a ver DR, de repente van a ver GE, de repente van a ver SG. Entonces, si ven DR, GE y SG, es lo mismo. Estamos hablando de lo mismo, de la densidad relativa. ¿Qué cosa es DR? Viene de densidad relativa. ¿Qué cosa es GE? Es gravedad específica. ¿Qué cosa es SG? Esta misma gravedad específica, escrito en el idioma inglés, Specific Gravity, ¿no? Entonces, lo van a ver en textos, en enunciados de problemas. Mi colega, el ingeniero Ríos, que enseña en las otras dos secciones de mecánica de fluidos, no le gusta utilizar el S, trabaja con DR, ¿no? En sus problemas él pone DR, densidad relativa, de esta forma, ¿no? Yo trabajo con el S, pero al final estamos hablando de lo mismo. Entonces, la densidad relativa es una relación de densidades, ¿no? Entre la densidad del fluido con respecto a una referencia, ¿no? Si es líquido, la referencia es agua; si es gas, la referencia es aire. Algunos ejemplitos. Tengo un aceite, ¿no? Su densidad es 800 kilogramos metro cúbico. Quiero hallar su densidad relativa S. ¿Qué hago? Esta densidad del aceite, 800, la divido, como el aceite es líquido, la divido entre la densidad del agua, que es 1000, y me va a salir la densidad relativa 0.8. ¿Cuál es el significado de este valor? Que este aceite tiene una densidad equivalente al 80% de la densidad del agua, ¿no? Eso es el significado de este número dimensional llamado densidad relativa, ¿no? Lo mismo si tengo otro líquido, el tetracloruro de carbono, ¿no? Que es un líquido muy utilizado en manómetros, ¿no? La densidad del tetracloruro es 1600 kilogramos metro cúbico. Si quiero hallarle su densidad relativa, como este es un líquido, lo divido entre la densidad del agua y me va a dar un número dimensional 1.6, ¿no? La densidad relativa del tetracloruro es 1.6. ¿Cuál es el significado? Bueno, el tetracloruro tiene una densidad igual al 160% de la densidad del agua. Y así podríamos hallar la densidad relativa de la gasolina, 0.68, que sería el 68% de la densidad del agua. La densidad del aceite, un aceite SAE 30, ¿no? Eh, 89% de la densidad del agua, es un número dimensional, la densidad relativa, ¿no? Acá está como la escribo yo, acá está como la escribe el ingeniero Ríos, compañero mío de las otras dos secciones, ¿no? Y eh, ¿cuál sería la densidad del agua, que es un líquido? Sería 1000 kilogramos sobre metro cúbico con su referente, que es 1000. 1000 entre 1000 me daría 1, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la densidad relativa del agua, estamos hablando de la unidad, ¿no? Y ya tenemos, pues, estas densidades relativas que estamos viendo acá de algunos líquidos como el aceite, el tetracloruro, la gasolina, el aceite SAE 30, ¿no? Son líquidos cuyas densidades relativas estamos viendo acá, 0.8, 1.6, 0.68, 0.89. Acá tenemos una tabla extraída de internet donde pues se muestran las densidades relativas, ¿no? Miren acá, esta es la densidad de estos líquidos, ¿no? Y acá al costado está la letra S, ¿no? Que es la densidad relativa, ¿no? Es la gravedad específica, es el SG, etcétera, que acá le llaman peso específico, pero miren ustedes, esto está
mal, ¿no? Porque no es peso específico, ¿no? Acá de repente han mutilado de peso específico relativo, puede ser. Pero, ¿cómo me doy cuenta que es la densidad relativa? Porque no tiene unidades. Esto tiene unidades, esto tiene unidades, pero esta columna no tiene unidades. Si no tiene unidades, es adimensional y estamos hablando justamente de la densidad relativa, ¿no? Y acá tienen ustedes las densidades relativas de la gasolina, 0.751, del querosene, 0.815, ¿no? Por este lado, el mercurio, ¿no? Que es 13.6 más o menos en promedio. Tienen también de tres aceites, SAE 10, SAE 30, ¿no? 0.876, 0.898. Tienen un petróleo crudo, ¿no? Acá está por 0.862, 0.847, ¿no? Son las densidades relativas de algunos líquidos. Y también acá tenemos densidades relativas de algunos gases, ¿no? Referente a un gas. ¿Y dónde estaría la columna de densidades relativas? Como este es de gases, mire, acá lo tenemos. Peso específico con relación al aire, ¿ve? Acá está la densidad relativa referente a un gas, es decir, la densidad del gas entre la densidad del aire. Y están los valores adimensionales, ¿no? De esa densidad relativa, ¿no? Para estos gases que están viendo ustedes acá en el lado izquierdo, ¿no? Entonces, acá tenemos al diferentes valores de densidad, ¿no? A estas condiciones de presión y temperatura. Un poco ejercitándonos, ¿no? De la densidad relativa, por ejemplo, si tengo en el curso, ¿no? Durante los problemas que vamos a hacer o a detallar en las prácticas, pues, por ejemplo, me van a dar el profesor un enunciado que el valor del querosene, su S del querosene es 0.815, y si quiero saber la densidad en kilogramo metro cúbico, pues aplico la relación, pues, ¿no? El S viene a ser la densidad del líquido entre la densidad del agua, ¿no? Y si quiero saber la densidad del líquido, tendré que multiplicar el valor del S por la densidad del agua para obtener la densidad del líquido correspondiente, que es el querosene. Si quiero la densidad de la glicerina, ¿no? Que es otro líquido, agarro la densidad relativa, 1.264, la multiplico por 1000, que es la densidad del agua, y obtengo pues que la densidad de la glicerina es 1264 kilogramos metro. Si tengo un gas como el hidrógeno y me dan la densidad relativa que es 0.07, ya no la multiplico por la densidad del agua como lo hacían estos dos líquidos. La tengo que multiplicar por la densidad del aire, que es 1.2 kilogramos metros cúbicos, ¿no? Y obtengo así la densidad de este hidrógeno, que es 0.084 kilogramos por metro cúbico. Pero más que la densidad en el curso, utilizamos el peso específico, ¿no? Eso es lo que más usamos, más que la densidad. En muchas expresiones del curso de mecánica de fluidos 1 vamos a utilizar el peso específico. Por lo tanto, hay que tener en cuenta lo que dijimos en la clase pasada, ¿no? Si yo tengo un aceite que tiene una densidad de 800 kilogramos metro cúbico y me preguntan cuál es su peso específico en kilogramos fuerza metro cúbico y no hay ningún dato más, asumo que estoy a nivel del mar. Peso específico es densidad por gravedad, la densidad es 800 kilogramos metro cúbico, lo multiplico por el lugar que no me han dicho dónde estoy, asumo que es 981, esto me da newton, porque kilogramo metro segundo cuadrado es newton, convierto el newton a kilogramo y me sale que el peso específico tiene el mismo valor que la densidad, ¿no? Pero densidad y peso específico no es lo mismo, coinciden. La densidad con el peso específico de este líquido, ¿no? Coinciden. ¿Por qué? Porque este líquido se encuentra
en un sitio que es el nivel del mar. Coinciden cuando expreso la densidad en kilogramo metro cúbico y el peso específico en kilogramo fuerza metro cúbico. Al igual como vimos en peso, ¿no? Igual, si estoy en el sistema inglés, ¿no? Tengo una densidad de 50 libras pie cúbico y quiero el peso en libra fuerza pie cúbico, ¿no? Multiplico la densidad por el valor de la gravedad que asumo que estoy a nivel del mar. Me da el newton inglés, el pound, ¿no? Que es libra pie segundo cuadrado, ¿no? Cambio el pound a la libra fuerza y obtengo el peso específico. Me sale igual. 50 libras pie cúbico es 50 libras fuerza pie cúbico. En valor me sale igual la densidad y el peso específico cuando estoy a nivel del mar. Entonces, resumiendo, si no hay dato de gravedad en el problema que me están dando, pues asumo la gravedad a nivel del mar, según sea el caso. Y por lo tanto, en los problemas que tengan que ver con densidad y peso específico, ¿no? Que vamos a ver en el curso, si en un problema dice que la densidad es 800 kilogramos masa por metro cúbico, yo automáticamente voy a poner el peso específico como 800 kilogramos fuerza metro cúbico. Profesor, ¿por qué puse igual? Porque no dice nada dónde estoy y estoy asumiendo que estoy a nivel del mar y al nivel del mar coincide el valor numérico. Lo mismo en el sistema inglés. Ya no voy a detallar lo que estamos viendo en estas diapositivas. De frente voy a poner esto. Pero si la gravedad es dato, sin el problema me dicen, el fluido se encuentra en un sitio donde la gravedad tiene un valor determinado, ¿no? Como es este caso. Entonces, lógicamente, el valor de densidad y el de peso específico ya no va a ser lo mismo. La densidad es 800 kilogramos metro cúbico y el peso específico es 791. Cambió el valor numérico. ¿Por qué? Porque el sitio donde está el fluido es este. No es 981, sino 97, ¿no? Y lo mismo en el sistema inglés. Un ejemplo, como vamos a resolver algunos problemas en el curso. Tengo un tanque cilíndrico de espesor despreciable, ¿no? Tiene 2 metros de largo, 80 centímetros de diámetro, ¿no? Me dan las dimensiones del tanque. El tanque, el material sólido del cual está hecho, pesa 5 kilos. Contiene un líquido de densidad 800 kilogramos metro cúbico, el cual llena el tanque completamente. Hay el peso total, líquido más tanque en libras. Entonces, con lo que hemos visto, ya estamos en capacidad de poder resolver este problema, este ejemplo sencillo, ¿no? Lo primero que tenemos que ver acá es lo siguiente. De repente algún alumno dirá, profesor, ¿y esto kilo qué es? ¿Kilo masa o kilo fuerza? Si lo que se antepone al valor que estoy dando dice que está pesando, está hablando lógicamente de kilogramo fuerza. En la pregunta dice, hay el peso total, no está hablando de peso. Entonces, y quiere que lo dé en libras. ¿Me va a pedir el peso en libra masa? No, me está pidiendo el peso. Esto tiene que, se sobreentiende que es libra fuerza, ¿no? Acá se sobreentiende que estos kilos son kilogramos fuerza. Se sobreentiende que me está pidiendo el resultado en libra fuerza, porque está pidiendo peso. Primera anotación con respecto a este ejercicio. Lo que acabamos de ver dentro del ejemplo que estamos mostrando, hay un líquido que tiene esta densidad, 800 kilogramos masa metro cúbico. Y a la hora que yo resuelvo el problema, pongo que el peso específico es 800 kilogramos fuerza metro cúbico. O sea, de acá me pasé acá. Ya no he hecho el detalle. De frente he puesto el mismo valor. ¿Por qué? Porque en el enunciado del problema en ningún sitio me dicen dónde estoy. ¿Dónde estamos?
Al nivel del mar, en la punta del Everest, ¿dónde? En Puno, Arequipa, ¿dónde? No dice. Si no dice nada, estoy a nivel del mar. Y si estoy a nivel del mar, el valor de la densidad es 800 kilogramos masa metro cúbico y su peso específico es 800 kilogramos fuerza metro cúbico. El peso del líquido, como lo calculo, como lo hacían en física, peso específico por volumen. Acá está el peso específico, que es este derivado de acá, ¿no? 800 kilogramos fuerza metro cúbico por el volumen, que es el área de la base del tanque por la altura del tanque, expresados en metros, que me va a dar metro cúbico, multiplico el peso específico por el volumen y me da el peso del líquido, ¿no? De este líquido que tiene esta densidad y que tiene este peso específico. ¿Cuánto es el peso de este líquido? 804.248. Este resultado del peso del líquido cambiaría si en este problema yo acá le agrego, por si acaso estamos con una gravedad de 9.78 metros por segundo cuadrado, ¿no? Estoy en Puno, estoy en Arequipa, entonces ya acá el valor va a cambiar del peso del líquido. Entonces, ya teniendo el peso del líquido, que es 804, le sumo el peso del material del cual está hecho el tanque, 5 kilogramos fuerza, ya sé que esto no es masa, no tengo que multiplicarlo por la gravedad ni nada por el estilo, ¿no? Esto es ya 5 kilogramos fuerza, ¿no? Directamente lo sumo y obtengo el valor en kilogramos fuerza del peso total eh, tanque con líquido, ¿no? Como quieren libra, ¿qué tipo de libra quiere? La fuerza, pues, ¿no? Entonces, un kilogramo fuerza, 2.205 libras fuerza, factor de conversión y ya tengo el resultado del peso total en libra fuerza. ¿No? Acá tienen un problema, ejemplo, ¿no? De cómo debemos manejar estas unidades, ¿no? Y ahora vamos a los grados API. Los grados API es una forma de densidad relativa. Realmente cuando tú tienes grados API, ¿no? Estás hablando de densidad relativa, ¿no? ¿Qué cosas son los grados API? Pues API significa American Petroleum Institute, ¿no? Petróleo, ¿no? Americano. Instituto Americano de Petróleo, ¿no? Esas son las siglas API. Por lo tanto, desde el momento que es el Instituto Americano de Petróleo, pues estamos hablando de petróleos y derivados de petróleo. Entonces, esto es para los derivados de petróleo, ¿no? Es la escala más usada en Estados Unidos y muchos países para medir la densidad relativa, o sea, los petróleos, los lubricantes derivados de petróleo, pues en vez de medirlos la densidad relativa como S, utilizan el API. Y bueno, como nosotros manejamos el S, que es la gravedad específica, ¿no? Y los derivados de petróleo están en API, entonces hay una formulita que me permite convertir la densidad relativa escrita en grados API en densidad relativa normal, que es esta gravedad específica. Esta es la ecuación que me permite relacionar las dos densidades relativas, la densidad relativa API y la densidad relativa normal, que es la gravedad específica, ¿no? Un poco para analizar esta ecuación, ¿no? Si la gravedad específica, esta de acá, la que vimos hace un momento, el S, vale 1, como el agua, ¿no? El S del agua es 1, si esto es 1, acá tendríamos 141,5 menos 131,5, 10. Entonces el API del agua es 10. ¿Cuánto es la gravedad específica o la densidad relativa del agua? 1. Pero en grados API sería 10, esa del agua. Eh, si tenemos un hidrocarburo con gravedad específica menor que 1, ¿no? O sea, el S menor que 1, como el aceite que vimos hace un momento en el ejemplo cuando estábamos viendo densidad relativa, ¿no? Un aceite que tenía densidad relativa 0.8, ¿no? Menos que 1.
sea, acá hay un valor menor que 1, ¿no? Como 0.8. Entonces, ¿qué va a pasar con el API? Va a ser mayor que 10, ¿no? Va a ser mayor que el del agua que tiene 10. Entonces, esos valores, esos S's, que son 0.9, 0.8, 0.7 de algunos líquidos, ¿no? Como los aceites, los petróleos, el querosene, el petróleo, etcétera. Esos señores que tienen un S 0.9, 0.8, en grados API tendrán un valor de 12, 13, 14, superiores al 10. Y por el contrario, los que tienen gravedad específica, ¿no? Mayor que 1, como es el caso del tetracloruro de carbono que tiene 1.6, el mercurio que tiene 13.6, que son más grandes que el 1 del agua, ¿no? Entonces eso va a hacer que el grado API pues tenga un valor menor que 10, ¿no? En API sería menor que 10, ¿no? Esto simplemente para hacer un análisis de esta ecuación, ¿no? 10 tiene el agua, los que tienen S menor que 1 tienen un valor mayor que 10 y los que tienen los S mayores que 1 tienen un API menor que 10, ¿no? Acá tenemos nuevamente el ejemplo del tanque. Acá está el tanque que hemos puesto en el ejemplo anterior, ¿no? El largo del tanque, el diámetro del tanque, pesa 5 kilos, ya sabemos que son 5 kilogramos de fuerza, pero ahora tiene un petróleo. Tiene petróleo. Y acá me dan la densidad relativa en grados API de este petróleo. 40 grados API. El cual llena el tanque completamente. Quiero hallar el peso total líquido tanque en libras. El mismo problema, solo que el líquido que hemos puesto adentro del tanque es petróleo crudo con su densidad relativa 40 APIs. ¿Qué hago? Agarro mi formulita. Grados API, ¿cuánto tiene ese petróleo? 40. Y de ahí despejo la gravedad específica, o el S, ¿no? Esa gravedad específica, o S que le hemos llamado, es 0.825. Si yo tengo la densidad relativa 0.825, ¿no? Automáticamente lo multiplico por 1000 y ya tendría 825 kilogramos metro cúbico como densidad. Como no me dicen dónde estoy, asumo nivel del mar, entonces esos 825 kilogramos masa sobre metro cúbico se convertirán en 825 kilogramos fuerza metro cúbico, que es el peso específico. Como ven, acá yo no estoy haciendo nada, o sea, de frente coloco 825, porque ya lo hemos visto. Este paso de acá a acá ya lo hemos visto en ejemplos anteriores. Y así voy a hacer en los problemas del curso, ¿no? Ya no vamos a entrar en el detalle, ¿no? De frente pongo esto, el peso específico, ¿no? El peso específico por el volumen del recipiente, pues tenemos el peso del petróleo, ¿no? Y el peso del petróleo le sumo el peso del tanque y bueno, pues ya tenemos el peso tanque más petróleo, 834, lo quiere en libras y me da 1839 libras de peso. El mismo ejemplo anterior que hicimos con donde el dato era la densidad. Ahora el dato es en peso específico en grados API utilizando esta expresión que acabamos de ver. Y con esto terminamos la clase del día de hoy. El módulo volumétrico. Ingeniero, ¿Sí? disculpe una consulta. Ese que sube era densidad relativa, dijo, ¿verdad? Sí. A ver. Este G, Ajá, es sí, G. densidad relativa. Solo que acá, Ah, mira, lo estoy usando
¿Por qué estoy usando GE? Porque acá estos grados API es de los United, ¿ya? De Estados Unidos, ¿no? Ellos a la densidad relativa no utilizan el S, ¿no? No utilizan el DR, el profesor Ríos, ¿no? Ellos utilizan el Specific Gravity, esa es su densidad relativa de ellos en inglés, SG, que en castellano Specific Gravity es gravedad específica. Por eso es importante conocer la nomenclatura de la densidad relativa. Son cuatro formas de escribir la densidad relativa. S, que es la de ingeniería, TR, que es la que utiliza el ingeniero Ríos, con la primera letra de densidad relativa, DR igual tanto, ¿no? En el idioma inglés, Specific Gravity, SG, y traducido al español, Specific Gravity es gravedad específica, la traducción al español del idioma inglés, que es GE, gravedad específica. Entonces, de ahí que es importante lo que vimos acá, pues, ¿no? En la gravedad específica, cuando hablamos acá está este cuadrito. La densidad relativa se escribe como S, se escribe como DR, que es lo que hace el ingeniero Ríos. Specific Gravity en inglés. La traducción de Specific Gravity es gravedad específica, GE. Entonces, en los libros traducidos del inglés utilizan esta. El libro en inglés utiliza SG, pero cuando lo traducen en México le ponen esta, GE, ¿no? De un libro traducido en inglés. Entonces, es importante saber que la densidad relativa se escribe de estas cuatro maneras que están viendo acá, ¿no? Bueno, Ingeniero, disculpe, y cuando habla acerca de no te los grados escucho, API, si ah, puedes, ah, a ver, no sé, ¿ahora me puede escuchar mejor? sí, muy bajito, Ah, pero ya, sí. ya, qué raro. Creo que es mi micrófono. Ah, no, Ya. la duda era acerca de los grados API, ¿se refiere al nivel de concentración? No, es una definición de ellos. O sea, si te das cuenta, bueno, acá hay todo un caso es esto, ¿no? De cómo salen los grados API, ¿no? Pero lo que podríamos decir es que ellos utilizaron, ¿no? Midieron de alguna manera los grados API, ¿no? Para todo lo que era petróleo y derivado de petróleo, ¿no? Es la densidad relativa de los petróleos y derivados de petróleo, vamos a llamarlo así, para hacerlo más sencillo. ¿Y dónde lo hicieron? ¿De qué forma lo hicieron? Lo hicieron en Estados Unidos. Y de ahí, ya que todo el mundo pues utiliza la densidad relativa de los que no son petróleos y derivados de petróleo, lo utiliza como gravedad específica o el S, ¿no? Entonces nos mostraron, nos dijeron, si yo tengo mi petróleo que tanta dificultad te trae en grados API, quieres pasarlo a tu densidad relativa, entonces utiliza esta expresión, ¿no? Para poder convertirla a la densidad relativa. Y también pues es escrita de esa manera, ¿no? Es una densidad relativa también del, de los petróleos y derivados de petróleo. Bueno, ahora con esto terminamos la clase de hoy, que es el módulo volumétrico. Para hablar de módulo volumétrico nos vamos a referir primero a lo que hemos visto en resistencias de materiales, la tracción que le estamos dando a un sólido, ¿no? Un sólido que se comporta como un elástico, ¿no? Jalo y retorna a su posición original, ¿no? Donde para hallar el,
o para aplicar el esfuerzo, es una fuerza de tracción, ¿no? Entre el área de la sección cortante del material de este tubo, de este sólido, ¿no? El esfuerzo que yo le estoy empleando acá, pues es igual a una constante llamada módulo de Young, ¿no? Y que nos va a dar una deformación longitudinal, ¿no? Esfuerzo, el módulo por la deformación, donde la deformación es delta de L entre la longitud inicial, ¿no? Entonces, este mismo concepto, pues lo aplicamos en resistencia también en el esfuerzo cortante, ¿no? Cuando yo tengo un material y le aplico una fuerza paralela al área, ¿no? Entonces genero lo que se llama un esfuerzo cortante, ¿no? Y cuando el esfuerzo es cortante, ya no se utiliza el sigma, sino se utiliza la letra tau, ¿no? Este es esfuerzo cortante. Y lo mismo, ¿no? El esfuerzo constante es una constante, es un módulo, el llamado módulo de corte, que es el G, por una deformación de corte, que en este caso está dado por esta distancia delta de x entre esta distancia h, que tiene que ver con el ángulo de deformación que se está dando en este material, ¿no? Entonces vemos esfuerzo, módulo por deformación, esfuerzo, módulo por deformación, ¿no? Y acá, cuando hablamos del esfuerzo de compresión, ¿no? Es un esfuerzo donde las fuerzas aprietan, ¿no? Aprietan, tratan de reducir este volumen, que es lo que estamos viendo acá, ¿no? Está reduciendo el volumen, ¿no? De un volumen inicial que están viendo acá a un volumen final que es más chiquito, ¿no? Son fuerzas perpendiculares alrededor del pequeño cubo, ¿no? Hablamos de una fuerza de compresión, hablamos de un esfuerzo de compresión, ¿no? Que en el caso de los fluidos, este esfuerzo de compresión es la presión, ¿no? Cuando yo comprimo un fluido ya no estoy hablando de un esfuerzo de compresión, sino estoy hablando de una presión, ¿no? De un delta de presión, ¿no? De un incremento de presión, que es la fuerza perpendicular que estoy aplicando al cubito fluido entre el área, ¿no? Y al igual que estos esfuerzos provocan pues un módulo por una deformación, ¿no? En este caso es una deformación volumétrica, ¿no? Una deformación en volumen. Entonces, tenemos el esfuerzo de compresión que al final deriva en ser una presión, ¿no? Un incremento de presión, ¿no? Y tenemos una deformación que es el cambio de volumen con respecto al volumen inicial que tenía, ¿no? Pero esta multiplicación de este módulo, que es el módulo volumétrico por la deformación volumétrica, ¿no? Nos da pues una particularidad, ¿no? A la hora que yo ejerzo la compresión o a la hora que yo ejerzo la presión, ¿no? Si se trata de un líquido, ¿no? Ejerzo esa fuerza de presión, vamos a tener pues una reducción de volumen, o sea, mi delta de volumen va a ser negativo cuando yo ejerza una presión, o sea, un delta de P positivo. Y esto va a traer como consecuencia que este módulo, ¿no? Si es que no tuviera este signo negativo, si pasamos esto para acá a dividir, el delta de P y el delta volumétrico, LE sería negativo. Y como todos los módulos son positivos, entonces para evitar pues que tengamos un valor negativo de módulo, pues le ponemos un menos delante de la ecuación que estamos viendo acá, para que este módulo siempre salga positivo, ¿no? Tal como lo vamos a ver acá, ¿no? Acá lo tenemos, ¿no? Acá tenemos nuevamente la expresión, ¿no? Acá está el esfuerzo de compresión, que es el cambio de presión, ¿no? En el líquido, el módulo volumétrico, la deformación volumétrica, ¿no? Y se le pone el negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque acá está el despeje del módulo volumétrico, ¿no? ¿Qué cosa es el módulo volumétrico? Es una relación entre la presión que yo le ejerzo al fluido y entre este adimensional que es el cambio de volumen entre el volumen inicial, ¿no?
este cambio de volumen y este cambio de presión tienen signos pues diferentes, ¿no? A la hora que yo incremento la presión, el delta de B me sale negativo. Por lo tanto, este módulo va a salir negativo. Y para evitar que esta relación salga negativa, se le pone un menos delante. Entonces, de esa manera, el módulo sale siempre positivo, ¿no? Entonces, esa es la razón del menos que tenemos acá adelante, ¿no? Para que este valor siempre salga positivo. Si en caso se diera la tracción, ¿no? O sea, no un esfuerzo de compresión, sino un esfuerzo de hacia afuera, ¿no? También el menos queda lo hace positivo porque acá se invierten los papeles, pues, ¿no? Si la delta de presión es hacia afuera, no es una disminución, entonces el volumen aumenta, entonces siempre van a tener signo contrario y este menos siempre me va a servir. Que sería para el caso de los sólidos, pero en el caso de los líquidos solamente tenemos, o de los fluidos tenemos esfuerzos de compresión, ¿no? Y bueno, esta es la definición del módulo volumétrico, ¿no? Módulo volumétrico, de que es un delta de P entre un cambio de delta de B entre volumen inicial. Y acá lo tenemos nuevamente, ¿no? La misma imagen, ¿no? Y acá algunos valores de lo que es el agua y el aire, ¿no? El módulo del agua, ¿no? El módulo volumétrico del agua, 2.1 por 10 a la 8 para condiciones estándar, ¿no? Es un promedio prácticamente. 2.06 por 10 a la 9 en pascales y en giga 2.06, ¿no? Ese sería el módulo de volumétrico del agua, ¿no? Los líquidos generalmente tienen un módulo volumétricos de estos valores, ¿no? Más o menos esto. En el aire, pues es bajísimo, ¿no? El módulo en el aire. También se le llama módulo de compresibilidad volumétrico. En el curso de termodinámica van a hablar más de esto, ¿no? Y en el siguiente curso de mecánica de fluidos 2, porque ahí ven los flujos compresibles. Nosotros como aplicamos esto a los incompresibles, entonces vamos a trabajar más con este valor del agua. Y para este curso lo vamos a aplicar, por ejemplo, en este problemita que estamos viendo acá. Tenemos una tubería, ¿no? Que es esta de acá, donde se ha producido un atoro, ¿no? Hay una obstrucción acá, ¿no? Hay un taco de algo, ¿no? En la tubería, ¿no? Y quiero saber, ¿no? A qué distancia se encuentra esta obstrucción. Entonces, para poder realizar esto, ¿no? Esto lo utilizan también en ingeniería cuando tienen tuberías atascadas, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Pues simplemente colocan un pistón al extremo de la tubería y le generan una presión, ¿no? Aumentan, incrementan la presión, ¿no? En este caso, el incremento de presión que se le ha dado al fluido que está acá, que es un líquido, que es agua, ¿no? Y cuyo módulo de compresibilidad o módulo volumétrico, ¿no? De esta agua es el valor que tienen acá. Este es el valor exacto de esta agua que está acá. Para otras condiciones, el que hemos puesto en la diapositiva anterior es cuando no les dan el valor de E, es un valor estándar, ¿ya? Pero en este dato te están dando el valor exacto para estas condiciones, ¿no? 2.2 por 10 a la 9 pascales el módulo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen para saber a qué distancia se encuentra? Generalmente estas tuberías están metidas bajo tierra y difícil acceso, entonces quiero saber a qué distancia está, no sé dónde está el atoro para poder romper y desatorar. Entonces, lo que hacen es meterle presión. Le meten 200 kilopascales, ¿no? Comprimen el, el agua que está acá, ¿no? Y miden la longitud, pues, ¿no? El desplazamiento, 1.2 milímetros. Es lo que se ha desplazado, ¿no? Es la longitud. Y tú quieres averiguar a qué distancia se encuentra L. El área de la tubería la estamos representando con la letra A.
que no es necesaria hallarla porque acá tengo el diámetro de la tubería, 5 pulgadas de diámetro, sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4, pero no va a ser necesidad de hallarlo porque se van a cancelar, pues. Aplico mi definición de módulo de volumétrico del agua, ¿no? Coloco el valor del módulo del agua, 2.2 por 10 a la 9 pascales. El cambio de presión que le he metido acá, 200 kilopascales encima. El cambio de volumen que se ha dado, ¿no? Viene a ser pues esta área multiplicado por este pedacito que es 1.2 en metros, ¿no? Ese delta de volumen que está acá, ¿no? Es negativo, ¿no? Porque hemos ido de un volumen inicial a un volumen final más pequeño, ¿no? Este delta de B es negativo y es la multiplicación de esta área por esta distancia, ¿no? Y en el denominador va el volumen inicial. ¿Cuál es el volumen inicial que tenemos? Es esta área por esta longitud, A por L. Entonces esta área con esta área se va, ¿no? Todo es dato, despejo la longitud y me dice pues que la obstrucción se encuentra a 13.2 metros desde acá. Mido mis 13.2 metros de la tubería, rompo acá, saco la obstrucción y ya está desatorado todo esto. Hemos empleado pues el módulo volumétrico, en este caso para este líquido agua, ¿no? Para detectar dónde se encuentra pues una obstrucción en esta tubería, ¿no? Entonces acá tienen una aplicación de lo que es el módulo volumétrico y con esto terminamos la clase del día de hoy. Casi exactos, he pasado 3 minutos. Hemos terminado, hemos completado lo anterior y bueno, vamos a